Bueno, vamos a empezar con nuestro siguiente capítulo, que es shock. Bueno, dice así. Este capítulo de shock se define como una insuficiencia celular de perfusión. Las células requieren oxígeno, agua y glucosa para realizar los procesos celulares para producir energía en la forma de trifosfato de adenosina. Cuando las células no reciben estos requerimientos a través del torrente sanguíneo, no pueden generar energía y se clasifican como hipoperfundidas. Si las células están hipoperfundidas, los tejidos y órganos también lo están. En las primeras etapas de choque, el cuerpo intentará compensar manteniendo la homeostasis, un equilibrio de todos los sistemas del cuerpo. Homeostasis es el equilibrio, sí. Sin embargo, si las células están hipoperfundidas, los tejidos y órganos también lo están. Si las células están hipoperfundidas, a ver, espera que me perdí. Cuando las células no reciben estos requerimientos al torrente sanguíneo, no pueden generar energía y se clasifican como hipoperfundidas. Ok. Agua de energía en la cuando las células requieren, desde aquí, entonces las células requieren oxígeno, agua y glucosa para cargar. Las células requieren los TIM hipoperfundidas hasta aquí. Si las células están hipoperfundidas, los tejidos y los órganos también están hipoperfundidos, lo que en ese proceso temprano de shock el cuerpo trata de compensar el mantenimiento de la homeostasis. La homeostasis es el balance entre el sistema y el cuerpo. Ahora sí. Sin embargo, como el shock progresa desde los tejidos y órganos a los sistemas orgánicos, a todo el cuerpo, la circulación sanguínea se ralentiza y finalmente se detiene. Okay. The blood circulation is slow and methodically ceases. Este estado de inadecuada oxigenación y el suministro de nutrientes a las células del cuerpo provoca el fallo de los órganos y luego de los sistemas orgánicos. Si no se trata a tiempo, el choque puede ser fatal. El shock puede ocurrir debido a varios eventos médicos o traumáticos, como un ataque al corazón, una reacción alérgica severa o sangrado. Como un EMT responderá a este tipo de emergencias para brindar atención y transporte a estos pacientes. Por lo tanto, debe estar constantemente alerta a los signos y síntomas de shock y poder brindar el tratamiento necesario. Este capítulo comienza con una mirada de cerca a la perfusión, luego examina las causas fisiológicas de shock, que describe cada una de shock principales que realiza la Este capítulo comienza con una mirada de cerca a la perfusión, luego examina las causas fisiológicas de shock, describe cada una de sus formas principales y analiza las emergencias y el tratamiento de shock. Ver capítulo 14, Oficina de Estadísticas de Labores, Resucitación para las técnicas de reanimación. Okay. Entonces dice así: la perfusión, patología. La perfusión de la circulación de la sangre a los tejidos La perfusión es la circulación de la sangre a los tejidos en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades de las células. Incluye entrega de oxígeno y eliminación de desechos tóxicos. Sistema circulatorio es una disposición compleja de tubos conectados. El sistema circulatorio es una disposición compleja de tubos conectados, incluidas las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, en las que la sangre circula por todo el cuerpo.
Hay dos circuitos en el cuerpo. La circulación sistémica entre el corazón y el cuerpo, y la circulación pulmonar entre el corazón y los pulmones. Uy, esto es importante. Entonces, hay dos circuitos en el cuerpo, la circulación sistémica, que es entre el corazón y el cuerpo, y la circulación pulmonar entre el corazón y los pulmones. La circulación sistémica lleva oxígeno en la sangre, la cual está rica en el ventrículo izquierdo, a través del cuerpo y de regreso a la derecha, al atrio derecho, en circulación sistémica. A medida que la sangre pasa a través de los tejidos y órganos, entrega oxígeno y nutrientes. Para la adecuada perfusión también es importante para la eliminación de productos de desecho como dióxido de carbono, un subproducto de la producción de energía. El sistema circulatorio transporta estos productos de desecho para su excreción o exhalación. Los órganos, tejidos y células deben tener suficiente oxígeno para sobrevivir. Cada vez que respiras, los alvéolos, que son sacos de aire microscópicos en paredes delgadas, reciben un suministro de oxígeno rico en aire. Rico en aire. Bueno. Reciben un suministro rico de oxígeno y aire. El oxígeno se difunde a través de las paredes de los alvéolos en el torrente sanguíneo y se adhiere a la hemoglobina, una proteína que compone los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos luego circulan el oxígeno y a los tejidos donde puede ser descargado. El oxígeno y dióxido de carbono pasan rápidamente a través de las delgadas paredes de los alvéolos por el proceso de difusión. La difusión es un proceso pasivo en que las moléculas se mueven de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Cuando el aire llega a tu alvéolo, hay más oxígeno en el aire que en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, las moléculas de oxígeno se deslizan entre las capas delgadas de los alvéolos en la sangre. El dióxido de carbono hace lo mismo en otra dirección. Cuando la sangre regresa a los pulmones desde los tejidos, hay más dióxido de carbono en la sangre que en los alvéolos. Por lo tanto, se difunde en los alvéolos, por donde se exhala. Mientras que la mayoría del oxígeno se transporta a los tejidos mientras está adherido a la hemoglobina, el dióxido de carbono se puede transportar en la sangre, la cual regresa a los pulmones en tres formas: disuelto en el plasma, combinado en agua en la forma de bicarbonato o unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono, los productos de desecho. Esto me lo había dicho mi jefe. El dióxido de carbono, los productos de desecho liberados de las células pueden combinarse con el agua en el torrente sanguíneo para formar bicarbonato. Las concentraciones de bicarbonato aumentan a medida que más dióxido de carbono se produce y la sangre regresa a los pulmones. Una vez que llega a los pulmones, el bicarbonato se descompone nuevamente en dióxido de carbono y el agua y el dióxido de carbono se exhala. Las concentraciones de bicarbonato aumentan a medida que más dióxido de carbono se produce y la sangre regresa a los pulmones. Una vez que llega a los pulmones, el bicarbonato se descompone nuevamente en dióxido de carbono y el agua y el dióxido de carbono se exhala. En casos de perfusión pobre,
que es la pobre perfusión, que es el estado de shock, el transporte de dióxido de carbono, la salida de los tejidos se deteriora, lo que resulta en una acumulación peligrosa de productos de desecho que pueden dañar las células y los tejidos. Para proteger los órganos vitales de hipoperfusión, el cuerpo intenta compensar dirigiendo el flujo sanguíneo lejos de los órganos que son más tolerantes al shock, como la piel y los intestinos. Lejos de los órganos que son más tolerantes al shock, como la piel y los intestinos, a órganos que no pueden tolerar choque, como el corazón, el cerebro y los pulmones. Ok. Si esos tejidos no tienen suficiente perfusión, restaurados pueden morir, y el resultado del daño permanente a los tejidos y los órganos. Uy. Como se describe en el capítulo 6 del cuerpo humano, el sistema cardiovascular consta de 3 partes: una bomba, el corazón, el conjunto de tubos, los vasos sanguíneos o arterias que actúan como recipiente, y el contenido del recipiente, la sangre. Estas 3 partes pueden denominarse la perfusión, el triángulo. Cuando un paciente está en shock, una o más de estas 3 partes no funcionan correctamente. Esto sale en una pregunta. Esto exactamente sale una pregunta así. Una bomba, que es el corazón, el conjunto de tubos y el contenido del recipiente, que es la sangre. Entonces el corazón, el conjunto de tubos. Aquí, bro. Ok. El sistema cardiovascular consta de 3 partes: la bomba, el corazón, el recipiente, los vasos y el contenido, la sangre. La sangre transporta oxígeno, nutrientes a través de los vasos hasta los lechos capilares, donde se difunden en el tejido. En intercambio, los productos de desecho se difunden en el torrente sanguíneo. El triángulo de la perfusión. Entonces está el corazón, que funciona como una bomba. El daño en el corazón por paro o lesión decrece en la habilidad de que el corazón, la función propiamente como una bomba, como entonces esto no puede mover suficiente sangre a través del cuerpo y soportar la perfusión y apoyar la perfusión. Los vasos capilares o el torrente sanguíneo contiene la función container, que la función es el de contener. Si todo el cuerpo, los vasos se dilatan rápidamente, el normal de la sangre, el volumen no es suficiente para llenar el sistema y proveer adecuada perfusión al cuerpo. La sangre, que es el contenido, si hay suficiente sangre, si hay suficiente pérdida de sangre o plasma, el volumen o fluido en el contenedor no es suficiente para soportar la perfusión necesita en el cuerpo. La sangre es el vehículo para transportar el oxígeno y nutrientes a través de los vasos hasta los lechos capilares y el tejido donde se intercambian los productos de desecho. La sangre es el vehículo para transportar oxígeno y nutrientes a través de los vasos hasta los lechos capilares y el tejido donde se intercambian los productos de desecho. Para que este proceso ocurra, los vasos, el recipiente debe estar intacto. La sangre está compuesta de glóbulos rojos.
La sangre es el vehículo para transportar el oxígeno, bueno, sí, y los nutrientes a través de los vasos hasta los lechos capilares y el tejido, donde se intercambian los productos de desecho. Para que este proceso ocurra, los vasos, el recipiente, debe estar intacto. La sangre está compuesta de glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Un líquido llamado plasma, como se discutió en el capítulo 6, el cuerpo humano. Los glóbulos rojos son responsables del transporte de oxígeno a las células y transportar el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones, donde se exhala y se elimina del cuerpo. Cada componente de la sangre tiene la función importante en salud general. Glóbulos blancos ayudan al cuerpo a luchar a la infección y a las plaquetas asistir en la formación de coágulos de sangre, y el plasma contiene los electrolitos y líquidos que son importantes para el funcionamiento de las células. Ok. Esto sí. Todos estos componentes son vitales para mantener la homeostasis. Si en algún momento el tejido está hipoperfundido, el cuerpo intentará compensarlo regulando la presión arterial o la cantidad de sangre suministrada en una parte determinada del cuerpo, evitando así el shock. Esto en pocas palabras es el shock compensatorio. Palabras de sabiduría. En la presión hidrostática en los capilares es la presión dentro del lecho capilar, tiende a forzar los fluidos a través de las paredes capilares, mientras que el líquido intersticial, que es la presión hidrostática, la presión alrededor del lecho capilar entre las células, empuja el líquido hacia las células. Creo que hay una imagen que ya había visto de esto. Capilar, presión hidrostática, presión dentro del lecho capilar, tiende a forzar a los fluidos a través de las paredes capilares. La presión hidrostática empuja los fluidos a través de las paredes capilares, mientras que el líquido intersticial, la presión hidrostática, la presión hydrostatic capillary hydrostatic pressure, interstitial fluid, interstitial hydrostatic pressure. O sea, sí hay dos. Mientras que el líquido intersticial, o sea, hay uno que es la presión capilar, la presión de adentro hacia afuera, y la presión del líquido intersticial, la presión alrededor del lecho capilar entre las células, empuja el líquido hacia las células. Y hay otro adentro, que es el líquido intersticial y que está adentro hacia las células. Ok, más claro. Recordar la presión arterial es la presión de la sangre dentro de los vasos en cualquier momento, en tiempo. La presión arterial es la presión de la sangre dentro de los vasos en cualquier momento, en tiempo. La presión sistólica es la cima de la presión arterial o presión generada cuando el corazón se contrae. La presión diastólica es la presión que se mantiene dentro de las arterias mientras el corazón está en reposo entre los latidos. La presión de pulso es la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. Sistólica y diastólica, que la presión es igual. Sistólica menos diastólica es igual a la presión del pulso.
significa la cantidad de fuerza que el corazón se genera, que el corazón genera con cada contracción. También es importante. Lo voy a separar en colores. Este en amarillo y este en azul. El flujo sanguíneo a través de los lechos capilares está regulado por los esfínteres capilares, las paredes musculares circulares que se contraen y dilatan. Estos esfínteres están bajo el control del sistema nervioso autónomo, que regula las funciones involuntarias como la sudoración y digestión. Esto será una pregunta. Los esfínteres capilares también va a señalar. La muscular circulante. El flujo sanguíneo a través de los lechos capilares está regulado por los capilares y los esfínteres, las paredes musculares circulantes que se contraen y dilatan, como la sudoración y la digestión. Todo esto está acá. Nuevamente en azul y en amarillo. Los esfínteres capilares también responden a otros estímulos como el calor, el frío y la necesidad de oxígeno y la necesidad de eliminar desechos. Esta regulación es importante porque no todos los órganos requieren la misma cantidad de sangre, mientras que el cerebro requiere una cantidad constante de sangre. Su tracto digestivo requiere más sangre mientras digiere los alimentos y menos cuando no está comiendo. Por lo tanto, la regulación del flujo sanguíneo está determinada por la necesidad celular y se logra mediante la constricción de los vasos o dilatación o constricción del esfínter capilar o dilatación. Este equipo de esfuerzo del corazón, la sangre y los vasos ayudan a garantizar que la sangre llegue a los tejidos cuando se necesita. Sin embargo, la perfusión requiere más que solo tener un sistema cardiovascular en funcionamiento. También requiere una adecuada oxigenación, un intercambio en los pulmones. También requiere adecuada oxigenación e intercambio en los pulmones. Los nutrientes adecuados en la forma de glucosa, una de la adecuada eliminación de desechos, principalmente a través de los pulmones. El dióxido de carbono es uno de los principales productos de desecho de la célula para trabajar. También requiere la perfusión, sin embargo, se requiere más que solo tener un sistema cardiovascular en funcionamiento. También requiere que la perfusión, sin embargo, requiere más que solo tener un sistema cardiovascular en funcionamiento. También requiere de una adecuada oxigenación y un intercambio de oxígeno en los pulmones, los nutrientes adecuados en forma de glucosa y una adecuada eliminación de desechos, principalmente a través de los pulmones. El dióxido de carbono es uno de los principales productos de desecho del trabajo celular, que es el metabolismo. Creo que esto, no estoy seguro, creo que esto será una pregunta. No estoy totalmente seguro si es una respuesta de verdad o mentira. Esta razón de la adecuada ventilación y oxigenación es uno de las principales preocupaciones de los EMT. El cuerpo tiene mecanismos neuronales y endocrinos u hormonales en lugar para ayudar a apoyar los sistemas respiratorio y cardiovascular cuando la necesidad de perfusión de órganos vitales aumenta. Estos mecanismos incluyen el sistema nervioso autónomo. Esta es la razón de la adecuada ventilación y oxigenación. Es uno de los el cuerpo tiene mecanismos neuronales y endocrinos u hormonales en lugar para ayudar a apoyar los sistemas respiratorio y cardiovascular cuando la necesidad de perfusión de órganos vitales aumenta. Estos mecanismos incluyen el sistema nervioso autónomo y hormonas que se activan cuando el cuerpo detecta que la presión
En el sistema, el cuerpo tiene que cuando la necesidad de perfusión en órganos vitales aumenta. Estos mecanismos incluyen el sistema nervioso autónomo y hormonas que se activan cuando el cuerpo detecta que la presión del sistema se está cayendo. El lado comprensivo del sistema nervioso autónomo, que es responsable de las respuestas de lucha o huida, asume un mayor control de las funciones del cuerpo durante un estado de shock. Esta respuesta del sistema nervioso autónomo causa una liberación de hormonas de la epinefrina y noradrenalina. Esto sale otra vez. Estos mecanismos, el cuerpo tiene mecanismos neuronales y endocrinos u hormonales. El lugar para ayudar a apoyar los sistemas respiratorio y cardiovascular cuando la necesidad de perfusión de órganos vitales aumenta. Estos mecanismos incluyen el sistema nervioso autónomo y hormonas, que se activan cuando el cuerpo detecta que la presión del sistema se está cayendo. El lado comprensivo del sistema nervioso autónomo, que es responsable de la respuesta de lucha o huida, asume un mayor control de las funciones del cuerpo durante el estado de shock. Esta respuesta del sistema nervioso autónomo causa la liberación de hormonas de epinefrina y noradrenalina. Estas hormonas causan cambio en ciertas funciones corporales, incluido el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones cardíacas. La respuesta de lucha también causa vasoconstricción en áreas no esenciales, principalmente en la piel y el tracto gastrointestinal. La reducción del flujo sanguíneo a la piel se denomina periférica vasoconstricción y ayuda a desviar la sangre a los órganos vitales. En conjunto, estas acciones ayudan a mantener la presión en el sistema y como resultado sostener la perfusión en órganos vitales. Es que todo este pedazo. Finalmente también se produce un desplazamiento de los fluidos corporales para ayudar a mantener la presión dentro del sistema mediante la reabsorción del líquido en el torrente sanguíneo cuando pasa a través de los riñones. Sin embargo, la respuesta del sistema nervioso autónomo y hormonas se produce en cuestión de segundos. Esta respuesta que provoca los signos y síntomas de choque en un paciente. Las causas del shock. En todos los casos de shock, el daño se produce por falta de perfusión de órganos y tejidos. Tan pronto como la perfusión se deteriora, las células y los tejidos comienzan a morir. Si las condiciones que causan el shock no se detienen y revierten rápidamente, la muerte seguirá. Esto sí es cierto. Palabras de sabiduría. Shock es un proceso fisiológico complejo que da señales sutiles de su presencia. Antes de que se agrave, estas señales tempranas se relacionan estrechamente con los eventos que conducen a una afección más grave. El shock, por eso es importante que el shock por eso es importante que conozcas a fondo los procesos subyacentes. Si comprendes las causas, podrás reconocer el shock en muchos pacientes antes de que progrese. Esto me hace acordar de las películas que dice, está cayendo en shock. Comprender las causas fisiológicas básicas del shock te preparará mejor para tratarlo. El shock resulta en 3 causas básicas: una falla del corazón, una falla de la bomba, una falla del fluido, que hay no hay suficiente fluido para bombear, y la vasoconstricción de los y mala función de los de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces aquí están. Entonces, si es por el corazón, causa un ataque al corazón, un trauma a la cabeza, obstructive, causas de largo pulmonar y émbolos, y obstructivo,
que es un pulmonar, un embolia pulmonar. Ok. Bajo fluido causas un trauma a los vasos o a los tejidos. Pérdida de fluido del ¿qué es? Gastrointestinal tract, ¿sí? Que vomita o diarrea, y también puede bajo de los componentes fluidos de la sangre, y por función pobre de los vasos causa una infección, una sobredosis de droga por narcóticos, spinal cord injury, lesión en la médula espinal y anafilaxis. Entonces hay 3 causas básicas de choque: el tejido deteriorado por la perfusión. A. Falla en la bomba ocurre cuando el corazón se daña por una enfermedad o lesión, o cuando una obstrucción le impide funcionar. B. El volumen bajo del líquido a menor resultado del sangrado. Y C. Los vasos sanguíneos pueden dilatarse excesivamente hasta el punto de que la sangre que contiene es insuficiente para llenar el sistema. Básicamente esa es. Y esto lo voy a poner en azul. Y aquí están los 3 tipos: el fallo de la bomba, la mala función vascular, el bajo volumen de líquido. Pero falta uno, que es el psicológico, psicogénico. Aquí están todos aquí listos para definir, pero eso lo definen más adelante, creo. Ah, sí. Entonces, ¿cuáles son? El fallo de la bomba, que es el shock cardiogénico, el shock obstructivo, el neumotórax de tensión, el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, la mala función vascular, choque distributivo, choque séptico, shock neurogénico, y el shock anafiláctico y el shock psicógeno. Creo que ese es bajo volumen de líquido, un choque hipovolémico, el choque hemorrágico y el choque no hemorrágico. Bueno, esta noche hay que seguir.